Imagina ser campesino quechua en Ayacucho, Perú, en 1986, viviendo en zona de guerra absoluta donde Sendero Luminoso masacra comunidades que no se unen a su revolución y donde ejército peruano desaparece a cualquiera sospechoso de simpatizar con terroristas. Tu comunidad de Huaychao, 470 habitantes a 4.100 metros sobre nivel del mar, tomó decisión crucial en 1983 que salvó vidas, pero que también selló destino trágico. Formaron ronda de autodefensa que colabora activamente con militares. Mataron a 7 senderistas que llegaron exigiendo tributo. Se convirtieron en comunidad heroica leal, celebrada por Estado como ejemplo de resistencia campesina contra terrorismo. Eres héroe nacional según propaganda oficial. Presidente Belaúnde te menciona en discursos, medios publican reportajes sobre tu valentía, militares te proporcionan armas y entrenamiento. Pero heroísmo tiene precio escondido que nadie te explicó cuando decidiste pelear contra Sendero. Una vez que te conviertes en extensión armada del Estado, pierdes autonomía completamente. Tus decisiones ya no son tuyas. Tu vida ya no te pertenece. Existes para servir agenda militar sin importar costo personal. El 14 de abril de 1986, esa realidad se materializa brutalmente cuando capitán Oswaldo Méndez Rojas, de 39 años, comandante de destacamento militar que supervisa tu zona, llega a Huaychao con orden que suena razonable superficialmente, pero que esconde trampa mortal. Necesitamos que Ronda capture vivos a 3 senderistas que inteligencia identificó escondidos en zona de Carhuapampa a 15 kilómetros. Los necesitamos para interrogatorio que revelará estructura de Sendero en región. Es operación crítica para esfuerzo de guerra. Como comunidad leal, tienen obligación de participar. Seleccionen 20 hombres de ronda para misión bajo comando de Teniente Julio Cáceres. Salida mañana al amanecer. Parece simple. Capturar 3 terroristas, entregarlos a militares, recibir gratitud y reconocimiento. Pero Esteban Quispe Mamani, de 48 años, líder de ronda de Huaychao, campesino respetado que había liderado defensa heroica contra Sendero en 1983, hombre con instinto para detectar peligro, siente que algo está mal con orden. Cuando pregunta detalles, ¿cómo sabe inteligencia que 3 están en Carhuapampa? ¿Quién los identificó? ¿Por qué ronda de civiles debe hacer trabajo que soldados entrenados deberían hacer? Capitán Méndez responde con irritación, no cuestione órdenes. Inteligencia es clasificada, y rondas existen precisamente para operaciones como esta. Si se niega, interpretaré que Huaychao ya no es comunidad leal. ¿Entiende consecuencias de eso? Es amenaza velada pero clara. Obedecer o ser reclasificados como sospechosos. Esteban entiende que una vez que comunidad es etiquetada como ya no leal, se convierte en objetivo potencial. Entonces acepta misión aunque su instinto le dice que algo terrible va a pasar. Al amanecer del 15 de abril de 1986, 20 hombres de Huaychao, incluyendo a Esteban como líder civil, acompañados por Teniente Cáceres y 8 soldados, marchan hacia Carhuapampa. Llegan aproximadamente a las 11:00 am. Rodean cabaña que inteligencia identificó como escondite de 3 senderistas. Cáceres ordena a ronderos entrar primero, usando civiles como escudos humanos en caso de emboscada. Ronderos entran gritando, «Salgan con manos arriba». Pero en lugar de 3 combatientes adultos armados, encuentran familia aterrorizada, mujer de 34 años, su esposo de 38 años, y sus 3 hijos de 6, 9 y 12 años. No hay armas. No hay uniformes senderistas. No hay evidencia de actividad terrorista. Es familia campesina normal. Esteban reporta a Cáceres. No hay terroristas aquí, solo familia inocente. Pero Cáceres insiste. Inteligencia no miente. Estos deben ser colaboradores escondiendo terroristas. Arréstenlos para interrogatorio. Esteban protesta. No podemos arrestar familia entera, incluyendo niños sin evidencia. Cáceres responde furioso. ¿Está desobedeciendo orden directa? ¿Está cuestionando juicio militar? Haga lo que le ordeno o enfrente corte marcial por insubordinación. Esteban enfrenta dilema moral imposible en fracción de segundo. Obedecer significa convertirse en secuestrador de niños inocentes. Desobedecer significa ser procesado por militares y probablemente ejecutado como ejemplo.
Toma decisión que sellará destino de 10 personas. Se niega. Dice a Cáceres: no arrestaré familia inocente. Si usted cree que son terroristas, arréstelos usted mismo. No usaré ronda para crimen contra civiles. Es acto de coraje extraordinario, pero también de ingenuidad fatal, porque Esteban subestima absolutamente crueldad de sistema que castigará desobediencia, de manera que aterrorizará a cualquier comunidad que considere resistir órdenes militares en futuro. Durante siguientes 3 semanas, Capitán Méndez implementará campaña de terror diseñada para enseñar lección a Guaychao. Arrestará a Esteban bajo cargos fabricados de obstrucción de operación militar. Lo torturará hasta extraer confesión de vínculos con Sendero. Confesión completamente falsa, pero que proporcionará pretexto legal. Lo ejecutará mediante ley de fuga, cuando supuestamente intenta escapar. Y luego, en giro que convierte tragedia en pesadilla, arrestará y ejecutará a otros. 9 líderes de ronda de Guaychao bajo acusación de conspiración con Esteban para sabotear esfuerzo de guerra, decimando liderazgo completo de comunidad que apenas 3 años antes había sido celebrada como heroica. 10 hombres morirán, no por colaborar con Sendero, sino por desobedecer orden militar que requería participar en arresto de familia inocente. Y lección quedará grabada con sangre en memoria de comunidades leales. Colaboración con Estado no es partnership voluntaria, sino esclavitud donde desobediencia, sin importar cuán moralmente justificada, se paga con muerte. Para ahora mismo. Esto no puede esperar. Estás viendo contenido que literalmente nadie más produce con este nivel de investigación brutal sobre crímenes de Estado en América Latina. Historias de 50+ minutos, 10.000+ palabras de investigación, verdades que poder quiere enterradas. Y estamos a pasos de monetizar este canal. Mira estas estadísticas que deberían explotarte la cabeza. Tasa de visualización promedio, 12+ minutos. YouTube promedio es 3-4 minutos. Engagement brutal. Ustedes están devorando este contenido. Pero conversión de suscriptores está matándonos. Necesitamos que actúes. Aquí está la verdad. Dura. Tengo 176 suscriptores. Para monetizar necesito 1000 suscriptores. Plus 4000 horas de watch time. Las horas de watch time ya las tenemos gracias a ustedes, viendo videos completos de 50 minutos. Solo nos faltan los 824 suscriptores. Eso significa que tú, sí, tú leyendo esto ahora, eres literalmente uno de los 824 que puede cambiar todo. Aquí está lo que necesitas hacer en los próximos 30 segundos. Paso 1. Suscríbete ahora mismo. Mira abajo del video. Botón rojo que dice suscribirse. Un clic, 2 segundos. Gratis. Cambia todo para este canal. Paso 2. Dale like inmediatamente, pulgar arriba. Ayuda al algoritmo a empujar esto a más personas que necesitan verlo. Literalmente toma 1 segundo. Paso 3. Activa la campanita. Icono de campana al lado de suscribirse. Selecciona todas las notificaciones. Recibe cada video nuevo instantáneamente. Paso 4. Comparte ahora, no después. Copia el link de este video. Mándalo a mínimo 5 personas que valoran contenido sin censura. WhatsApp, Telegram, Twitter, donde sea. Hazlo ahora, mientras piensas en eso. Paso 5. Comenta para algoritmo. Escribe justicia para Guaychao en comentarios. O escribe los 10 nombres de víctimas. YouTube, ve engagement y empuja video a más gente. Porque esto importa más de lo que crees. Sin monetización, no puedo dedicar tiempo completo a esto. Significa menos videos de calidad, menos investigación profunda, menos historias expuestas, menos verdades reveladas. Con monetización, puedo investigar. Tiempo completo, producir 3-4 videos por semana en lugar de 1. Contratar investigadores para casos más complejos. Mejorar producción. Construir archivo masivo de crímenes de Estado documentados. Tu suscripción no es solo apoyo. Es inversión en memoria histórica. La matemática es simple. 824 suscriptores faltantes. Probablemente 5.000, 10.000 personas verán este video. Si solo el 10% se suscribe, 501.000 suscriptores, meta alcanzada. ¿Serás parte del 10% que actúa o del 90% que consume y desaparece? Promesa personal.
Cuando alcancemos 1000 suscriptores, haré video especial revelando el mayor fraude electoral de América Latina, cómo Fujimori robó elección de 2000 usando muertos como votantes. Es historia que he investigado durante meses, con evidencia explosiva, testimonios devastadores y revelaciones que sacudirán lo que crees saber sobre Perú. Pero solo puedo hacerlo si llegamos a 1000 último llamado, sin bullshit. He escrito ya 2500+ palabras de esta historia. Vas a ver 50+ minutos más. He invertido días investigando para darte verdad sin filtros. Si no te suscribes después de consumir 50 minutos de contenido que nadie más produce, entonces honestamente no sé qué más decirte. Suscríbete, ahora. Por favor. El botón está ahí abajo. Toma 2 segundos. Cambia todo. Hazlo por los 10 que van a morir en esta historia. Hazlo por las miles de víctimas cuyas historias aún no he contado. Hazlo porque verdad importa. Suscríbete. Te advierto con máxima seriedad, esta narrativa contiene descripción de cómo comunidad heroica, celebrada por Estado, fue decimada cuando líder tuvo coraje de desobedecer orden inmoral, ejecución de 10 hombres que se negaron a arrestar familia inocente, revelación de que colaboración con Estado en guerra contra insurgente no es partnership, sino esclavitud donde autonomía moral se pierde completamente, y lección devastadora sobre costo de mantener ética en contexto, donde obedecer significa crimen y desobedecer significa muerte. Si crees que comunidades leales eran tratadas con respeto por militares, este video destruirá esa ilusión. Si eres sensible a contenido sobre traición de Estado a colaboradores civiles, cierra ahora. Para quienes se queden, lo que escucharán está documentado en archivos de Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, en testimonios de sobrevivientes de Huaychao, en registros militares desclasificados mostrando orden original y subsecuente encubrimiento, y en confesión de Teniente Cáceres en 2005, admitiendo que orden de arrestar familia fue trampa diseñada para crear pretexto para limpiar liderazgo de Huaychao, que militares veían como demasiado independiente. Un contexto: Huaychao, 1983-1986, de héroes a víctimas. Para entender cómo comunidad heroica de 1983 se convirtió en víctima de terror estatal en 1986, debemos entender historia de Huaychao durante esos 3 años cruciales. Huaychao era comunidad iquichana, subgrupo étnico quechua, de 470 habitantes en provincia de Huanta, Ayacucho, situada a 4100 metros en zona de Puna, donde economía giraba alrededor de pastoreo de alpacas y cultivo de papa. Durante siglo XIX, iquichanos habían sido famosos como guerreros que resistieron tanto a colonizadores españoles como a republicanos después de independencia, manteniendo autonomía feroz y tradición de no someterse a autoridad externa fácilmente. Cuando Sendero Luminoso llegó a zona de Huanta en 1982-1983, exigiendo que comunidades se unieran a Guerra Popular, Huaychao inicialmente intentó neutralidad, pagando tributo ocasional a Sendero para evitar ser masacrados, pero sin comprometerse activamente con revolución. Pero en enero de 1983, Sendero escaló demandas. Ejecutaron a Barayoc, autoridad tradicional, de Huaychao, acusándolo de ser lacayo del Estado opresor. Reclutaron forzadamente a 10 jóvenes para sus filas, confiscaron 200 alpacas, equivalente a $15,000, fortuna para comunidad pobre, como tributo revolucionario. Comunidad decidió que costo de neutralidad se había vuelto insostenible. En asamblea de emergencia el 20 de enero de 1983, votaron 87 a favor, 23 en contra de formar ronda de autodefensa para resistir Sendero activamente. El 23 de enero de 1983, cuando columna de Sendero de 7 combatientes llegó exigiendo más tributo, ronda de Huaychao los emboscó y mató a los 7 usando hondas, palos y 2 escopetas viejas. Fue victoria campesina contra Sendero, que se volvió sensación nacional cuando medios reportaron: Comunidad heroica resiste terror senderista. Presidente Fernando Belaúnde visitó Huaychao en febrero de 1983, posó para fotos con ronderos armados, declaró: Huaychao representa espíritu indomable del campesinado peruano que rechaza totalitarismo marxista. Son héroes que merecen apoyo total del Estado.
Militares comenzaron a proporcionar armas, rifles viejos, munición limitada, entrenamiento básico y coordinación para operaciones conjuntas contra Sendero. Durante 1983-1985, Huaychao operó efectivamente como extensión paramilitar de ejército. Participaron en docenas de patrullas. Capturaron aproximadamente 20 sospechosos senderistas que entregaron a militares. Mayoría fueron torturados y ejecutados. Defendieron zona contra incursiones senderistas. Eran celebrados como modelo de colaboración cívico-militar exitosa. Pero relación tenía tensión creciente porque líderes de Huaychao, especialmente Esteban Quispe, mantenían sentido de autonomía moral. Participaban en operaciones que consideraban legítimas, defensa contra Sendero, pero cuestionaban órdenes que parecían exceder mandato de autodefensa. Por ejemplo, en 1984, Esteban se negó a participar en operación militar que requería que Ronda quemara comunidad vecina sospechosa de colaboración senderista, argumentando que nuestra ronda existe para defender Huaychao, no para atacar otros campesinos sin evidencia. Militares toleraron esta independencia parcial durante 1983-1985, porque Huaychao era útil propagandísticamente y operacionalmente. Pero para 1986, cuando Sendero había sido empujado fuera de zona de Huanta mediante combinación de operaciones militares y resistencia de rondas, militares comenzaron a ver autonomía de líderes de Huaychao como amenaza en lugar de como asset. La lógica militar era: si permitimos que Huaychao desobedezca órdenes sin consecuencia, otras rondas aprenderán que pueden cuestionar autoridad militar. Necesitamos demostrar que colaboración no es partnership, sino subordinación absoluta. Necesitamos limpiar liderazgo independiente y reemplazar con líderes más dóciles. Orden de arrestar familia en Carhuapampa. Fue trampa diseñada precisamente para crear pretexto para esa limpieza. 14-15 de abril 1986. La trampa se cierra. El 14 de abril de 1986, cuando capitán Oswaldo Méndez llegó a Huaychao con orden de capturar 3 terroristas en Carhuapampa, Esteban Quispe tenía 48 años. Había sido líder de ronda desde su formación en 1983. Era respetado tanto en comunidad como, hasta ese momento, por militares como hombre valiente pero también prudente que entendía límites de lo que ronda debía hacer. Esteban seleccionó 20 hombres para misión según orden de Méndez. Esteban Quispe Mamani, 48, líder de ronda. Teodoro Ramos, 44, segundo en comando. Marcelino Guamán, 41, estratega. Cipriano Quispe, 39, mejor tirador. Saturnino Caguana, 43, rastreador. Gregorio Mamani, 46, comunicador en quechua. Paulino Ramos, 37, joven pero experimentado. Fermín Guamán, 40, fuerte físicamente. Justiniano Quispe, 42, valiente. Mariano Chente, 38, leal a Esteban, 11-20. Otros 10 ronderos, nombres protegidos en documentos oficiales. Los 20 marcharon con Teniente Cáceres y 8 soldados el 15 de abril al amanecer. Caminata de 15 kilómetros a Carhuapampa. Tomó aproximadamente 5 horas por terreno montañoso. Llegaron alrededor de las 11:00 am. Cáceres identificó Cabaña basándose en inteligencia, que posteriormente se revelaría era invención completa. No había inteligencia real. Cáceres había seleccionado Cabaña aleatoriamente. Ordenó cerco. Luego ordenó a ronderos entrar primero mientras soldados cubrían desde afuera. Táctica estándar de usar civiles como escudos humanos. Cuando ronderos entraron y encontraron solo familia aterrorizada sin armas, Esteban reportó a Cáceres. Pero Cáceres insistió. Deben ser colaboradores. Arréstenlos. Esteban cuestionó. ¿Basándose en qué evidencia? No veo armas, no veo uniformes, no veo propaganda senderista. Cáceres respondió con irritación creciente. Evidencia es clasificada. No necesita saber detalles, solo obedezca. Fue en ese momento cuando Esteban tomó decisión fatal. Dijo a Cáceres frente a 20 ronderos y 8 soldados. No arrestaré familias sin evidencia. Si usted cree que son terroristas, presente evidencia o arréstelos usted mismo con sus soldados. Ronda de Huaychao no será usada para crimen contra inocentes. Era desafío directo a autoridad militar pronunciado en público frente a testigos. Cáceres
Furioso pero también consciente de que forzar arresto mediante violencia contra ronderos leales crearía escándalos y Guaichao reportaba, tomó decisión táctica, retirarse temporalmente pero reportar insubordinación a Capitán Méndez para acción posterior. Dijo a Esteban con voz helada, está desobedeciendo orden directa. Esto será reportado a comando. Enfrentará consecuencias. Todos ustedes. Señaló a 20 ronderos. Recordarán este día como error más grande de sus vidas. Columna se retiró de Caguapampa sin arrestar a familia. Regresaron a Guaichao aproximadamente a las 6:00 p.m. Durante viaje de regreso, Esteban discutió con otros 19 que habían presenciado todo. Hice lo correcto. No podemos convertirnos en secuestradores de niños. Si militares quieren arrestar familia, es su responsabilidad, no nuestra. 19 estuvieron mayormente de acuerdo, aunque algunos expresaron miedo. Cáceres amenazó consecuencias. ¿Qué va a pasar? Esteban respondió con confianza que resultaría ser trágicamente ingenua. Somos comunidad heroica. Hemos servido fielmente durante 3 años. Méndez entenderá que mantuvimos ética. En peor caso recibiremos reprimenda pero no castigo severo por negarnos a cometer crimen. Esteban no entendía que precisamente por ser comunidad heroica, con reputación de independencia, militares habían decidido que lección ejemplar era necesaria. 16-18 de abril 1986. Reporte de insubordinación y planificación de castigo. El 16 de abril de 1986, un día después del incidente en Caguapampa, Teniente Julio Cáceres presentó reporte formal a su superior, Capitán Oswaldo Méndez Rojas, en base militar de Huanta. El reporte, que sería desclasificado en 2002 durante investigación de Comisión de Verdad y Reconciliación, describía eventos con distorsión calculada. Durante operación de captura de elementos terroristas en Caguapampa el 15 de abril, líder de ronda de Guaichao, Esteban Quispe Mamani, se negó explícitamente a ejecutar orden directa de arrestar sospechosos identificados por inteligencia. Desafío fue pronunciado públicamente frente a 20 ronderos y 8 soldados bajo mi comando. Cuando intenté insistir en cumplimiento de orden, Quispe respondió con lenguaje que sugería simpatía con elementos subversivos, argumentando que no podía arrestar campesinos sin evidencia. Declaración que demuestra falta de comprensión de que juicio sobre evidencia corresponde a autoridad militar, no a civiles. Quispe convenció a otros 19 ronderos de apoyar su insubordinación. Operación fue abortada para evitar confrontación física con colaboradores supuestamente leales que estaban actuando de manera sospechosa. Recomiendo investigación inmediata de Quispe y de otros 19 por posible infiltración senderista en liderazgo de ronda de Guaichao. Era inversión completa de realidad. Desobediencia basada en ética se convertía en simpatía terrorista. Negativa a cometer crimen se convertía en infiltración senderista, y autonomía moral se convertía en amenaza a seguridad nacional. Méndez leyó reporte y vio oportunidad perfecta para objetivo que había estado considerando durante meses: eliminar liderazgo independiente de Guaichao y reemplazarlo con líderes más dóciles que obedecerían órdenes sin cuestionar. Llamó a Cáceres a su oficina el 17 de abril para discutir respuesta apropiada. Según testimonio posterior de Cáceres durante su juicio en 2006, donde fue condenado a 25 años por complicidad en asesinatos, conversación fue explícita. Méndez: Guaichao se ha vuelto problemático. Esteban y su círculo de líderes piensan que porque los celebramos como héroes en 1983, tienen derecho a cuestionar órdenes. Eso establece precedente peligroso. Si otras rondas aprenden que pueden desobedecer sin consecuencia, perdemos control. Necesitamos enviar mensaje que colaboración significa subordinación absoluta, no partnership. Cáceres: ¿qué propone? ¿Reprimenda oficial? ¿Remoción de Esteban como líder? Méndez: no, eso es insuficiente. Necesitamos limpieza completa de liderazgo. Arrestaremos a Esteban bajo acusación de terrorismo. Lo interrogaremos hasta que confiese vínculos con Sendero. Todos confiesan eventualmente. Usaremos confesión como evidencia para arrestar a resto de líderes como conspiradores. Eliminaremos liderazgo completo y promoveremos nuevos líderes de segunda línea
que aprendieron lección de lo que pasa a quienes desobedecen. Cáceres. ¿Cuántos planea eliminar? Méndez. Los 20 que estuvieron en Carhuapampa presenciaron desobediencia. Todos son potencialmente contaminados. Pero arrestar 20 simultáneamente sería logísticamente complicado y crearía escándalos si familias reportan. Enfoquémonos en núcleo duro. Esteban más 9 tenientes más cercanos. 10 es número suficiente para aterrorizar comunidad, pero no tan grande que parezca masacre indiscriminada. Cáceres. ¿Y justificación legal? Méndez. Confesión de Esteban bajo interrogatorio proporcionará evidencia de célula terrorista infiltrada en Ronda. Diremos que descubrimos conspiración senderista que había penetrado liderazgo de Huaychao con objetivo de sabotear esfuerzo de guerra desde dentro. Es narrativa que Comando aceptará porque confirma paranoia de que Sendero está infiltrando rondas. Y públicamente, parecerá que estamos limpiando amenaza, no castigando desobediencia. Era conspiración criminal planificada desde Comando Militar para asesinar 10 colaboradores leales bajo pretexto fabricado de combatir terrorismo. Y crucialmente, Méndez sabía que Sistema protegería operación, porque durante estado de emergencia, militares operaban con impunidad virtual, arrestos no requerían orden judicial, interrogatorios podían incluir tortura sin consecuencia, ejecuciones podían ser reportadas como bajas en combate sin investigación independiente. El 18 de abril de 1986, Méndez finalizó plan operacional, fase 1, 18-22 abril. Arrestar a Esteban solo, aislarlo de comunidad, torturarlo hasta extraer confesión de vínculos con Sendero fase 2, 23-25 abril. Usar confesión de Esteban como evidencia para arrestar a otros 9 conspiradores, fase 3, 26 abril, 10 mayo. Interrogar a los 10, obtener confesiones adicionales que se validan mutuamente, ejecutar gradualmente mediante ley de fuga o enfrentamientos, staged fase 4, mayo-junio. Reorganizar Ronda de Huaychao bajo nuevo liderazgo seleccionado por militares. Asegurar que lección de obediencia absoluta fue aprendida. Era genocidio de liderazgo disfrazado como contrainsurgencia. 18 de abril 1986. Arresto de Esteban. En la madrugada del 18 de abril de 1986, a las 4:30 am, cuando Huaychao todavía dormía, patrulla de 12 soldados bajo comando del teniente Cáceres llegó silenciosamente a casa de Esteban. Rompieron puerta con culatas de rifles, entraron gritando, ¡Policía! ¡Fuerzas Armadas! Arrastraron a Esteban de cama donde dormía junto a su esposa Juana Quispe de 44 años. Esteban, confundido y aterrorizado, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué me arrestan? Cáceres respondió, está arrestado por sospecha de colaboración con terrorismo y por obstrucción de operación militar. Tiene derecho a permanecer callado porque todo lo que diga será usado contra usted. Juana gritó, mi esposo no es terrorista, es líder de Ronda que ha peleado contra Sendero durante 3 años. Esto es error. Cáceres la ignoró, ordenó a soldados esposar a Esteban y cargarlo en camión militar que esperaba fuera de comunidad. Durante siguiente hora, mientras Huaychao despertaba al sonido de gritos de Juana, soldados registraron casa de Esteban buscando evidencia de actividad terrorista. Documentos, armas, propaganda. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Esteban era exactamente lo que parecía. Campesino que había resistido Sendero valientemente, pero que también mantenía sentido de ética que lo hacía cuestionar órdenes inmorales. A las 6:00 am, camión partió llevando a Esteban hacia base militar de Los Cabitos en Huancayo, instalación que servía como centro de interrogación para zona de Ayacucho, Huancavelica. Viaje tomó 8 horas por carreteras de montaña terribles. Durante viaje, Esteban fue golpeado periódicamente por soldados como ablandamiento preinterrogatorio, puños en costillas, patadas en espalda, culatas de rifle en cabeza que dejaron hematomas masivos. Llegaron a Los Cabitos aproximadamente a las 12:00 p.m. Esteban fue llevado directamente a celda de aislamiento. Espacio de 2x3 metros sin ventanas, sin luz natural, sin cama ni baño, solo balde. Diseñado deliberadamente para desorientar y quebrar psicológicamente a detenidos antes de interrogatorio formal. Fue mantenido allí durante 3 días, 18, 19, 20 de abril,
Sin comida, solo agua una vez al día. Sin contacto humano excepto guardias que abrían puerta para entregar agua o para golpearlo aleatoriamente para recordarle dónde está. Durante esos 3 días, Esteban osciló entre terror, confusión y creciente comprensión de que esto no era arresto rutinario que se resolvería mediante explicación. Esto era preludio a algo mucho peor. Pensaba obsesivamente en Juana, en sus 4 hijos, edades 12, 15, 18, 21, en comunidad de Guaychao que lo había confiado liderazgo de ronda, en si alguna vez los volvería a ver. 21-27. De abril 1986, tortura y confesión falsa. El 21 de abril de 1986, a las 9:00 am, Esteban fue sacado de celda de aislamiento y llevado a sala de interrogación. Habitación con mesa de metal atornillada a piso, silla con correas para inmovilizar brazos y piernas, generador eléctrico manual visible en esquina, herramienta estándar de tortura, y olor penetrante de sudor, sangre y miedo acumulado de cientos de interrogatorios previos. Sentaron a Esteban en silla. Ataron sus muñecas y tobillos con correas de cuero. Interrogadores eran Capitán Méndez, quien había viajado desde Guanta específicamente para supervisar, y 2 suboficiales especializados en interrogatorio intensivo, eufemismo para tortura. Méndez comenzó casi amablemente. Esteban, estás aquí porque desobedeciste orden militar y porque tenemos información de que has sido infiltrado por Sendero. Si cooperas completamente, confiesas tus vínculos, identificas a otros conspiradores, recibirás trato justo. Si resistes, sufrirás innecesariamente. Decisión es tuya. Esteban, agotado por 3 días de aislamiento y golpizas pero todavía manteniendo claridad mental, respondió. No tengo vínculos con Sendero. He peleado contra ellos. Maté senderistas con mis propias manos en 1983. Toda mi comunidad sabe esto. Desobedecí orden en Carhuapampa, porque era orden de arrestar familia inocente sin evidencia. No porque simpatizo con terrorismo, sino porque tengo conciencia. Méndez respondió. Esa es historia que terroristas siempre cuentan. Somos inocentes, somos víctimas. Pero evidencia dice diferente, y evidencia prevalece sobre tus negaciones, señaló a suboficiales. Comienza en persuasión. Lo que siguió fue tortura sistemática durante 6 días, 21-27 de abril, diseñada para destruir voluntad de Esteban completamente. Día 1, 21 de abril. Golpizas con bastones que fracturaron 3 costillas y rompieron nariz, causando hemorragia masiva. Cada vez que Esteban negaba vínculos con Sendero, recibía golpes. Sesión duró 4 horas. Cuando terminó, Esteban apenas podía respirar por dolor de costillas fracturadas. Día 2, 22 de abril. Submarino. Técnica donde trapo mojado es colocado sobre rostro y agua es vertida creando sensación de ahogamiento. Es tortura psicológica extrema porque víctima genuinamente cree que está muriendo. Esteban fue sometido a submarino durante 3 horas con intervalos de 5 minutos. Entre sesiones, interrogadores repetían. ¿Cuándo te reclutó Sendero? ¿Quiénes más en Guaychao son parte de célula? Esteban continuaba negando. Día 3, 23 de abril. Electricidad. Cables conectados a generador manual fueron atados a dedos de manos, luego a genitales. Cada vez que Esteban negaba acusaciones, interrogador giraba manivela enviando descargas eléctricas que causaban dolor indescriptible. Después de 2 horas, Esteban había perdido control de vejiga. Estaba temblando incontrolablemente, pero seguía negando. Día 4, 24 de abril. Privación de sueño. Esteban fue mantenido despierto durante 36 horas mediante combinación de golpes cada vez que cerraba ojos, música extremadamente alta y luces brillantes intermitentes. Privación de sueño destruye capacidad cognitiva rápidamente. Para final de día 4, Esteban estaba alucinando. Su capacidad de razonar estaba deteriorándose. Día 5, 25 de abril. Amenazas contra familia. Interrogadores mostraron a Esteban fotografía de su esposa Juana y de sus 4 hijos, tomada secretamente en Guaychao. Dijeron, si no confiesas, arrestaremos a tu esposa y a tu hija mayor de 21 años. Las traeremos aquí. Las violaremos frente a ti hasta que confieses o hasta que mueran. Decisión es tuya. Protégelas confesando o condénalas resistiendo.
Fue amenaza que quebró resistencia de Esteban finalmente. No podía soportar idea de que su familia sufriría por su negativa a confesar mentira. Con voz quebrada dijo: confesaré lo que quieran. Solo no toquen a mi familia. Diré lo que sea necesario. Día 6, 26 abril. Confesión formal. Interrogadores presentaron a Esteban documento preescrito de 4 páginas que confesaba: yo, Esteban Quispe Mamani, confieso voluntariamente que fui reclutado por Sendero Luminoso en julio de 1985, mediante contacto con comandante senderista camarada Ricardo, quien me ofreció $500 y promesa de tierra después de triunfo revolucionario. Acepté colaborar por codicia. Durante siguientes meses, recluté secretamente a otros 9 líderes de ronda de Guaychao formando célula clandestina dentro de estructura de ronda. Nuestra misión era sabotear operaciones militares desde dentro, proporcionar inteligencia a Sendero sobre movimientos de ejército y eventualmente traicionar comunidad entregándola a control senderista. Desobedecí orden de arrestar terroristas en Charhuapampa el 15 de abril, porque familia arrestada era contacto de Sendero que me proporcionaba instrucciones. Los otros 9 conspiradores son Teodoro Ramos, Marcelino Guamán, Cipriano Quispe, Saturnino Caguana, Gregorio Mamani, Paulino Ramos, Fermín Guamán, Justiniano Quispe, Mariano Chente. Todos colaboramos conscientemente con terrorismo. Merecemos castigo máximo por traición a Perú. Era ficción completa. Cada palabra era mentira. Pero Esteban, destruido por 6 días de tortura y aterrorizado por amenazas contra familia, firmó documento con huella digital porque tortura había destruido su capacidad de sostener pluma. Méndez sonrió satisfecho. Tenía evidencia que necesitaba para justificar arrestos de otros 9. 27 de abril 1986. Ley de fuga. Ejecución de Esteban. Esa misma noche, 27 de abril a las 11:00 p.m., Esteban fue sacado de celda por 2 soldados. Le dijeron: vas a ser transferido a prisión de Huamanga para esperar juicio, pero en lugar de llevarlo a vehículo de transporte, lo llevaron a zona aislada en perímetro de base militar, área de tierra sin iluminación cerca de muro exterior. Uno de soldados le quitó esposas, otro le dijo: corre hacia ese muro, si llegas, eres libre. Era ley de fuga, práctica donde prisionero es aparentemente liberado, se le dice que corra, y es ejecutado por espalda mientras intenta escapar. Permitía a militares matar prisioneros y reportar muerte como justificada porque prisionero intentó huir. Esteban, confundido y agotado, no entendió inmediatamente que era trampa. Cuando comenzó a caminar hacia muro, no corriendo porque estaba demasiado débil, soldado disparó rifle FAL 3 veces. Primera bala impactó espalda baja de Esteban, segunda impactó hombro derecho, tercera falló. Esteban cayó boca abajo, agonizando pero no muerto instantáneamente. Soldados se acercaron. Esteban, sangrando masivamente, giró cabeza y con último aliento dijo en quechua: Juana, niños, díganles que no soy terrorista, díganles. Soldado dio tiro de gracia en nuca. Esteban Quispe Mamani, 48 años, líder de ronda de Guaychao, que había resistido Sendero valientemente durante 3 años, murió en tierra fría de base militar, ejecutado por mismo Estado, que lo había celebrado como héroe apenas 3 años antes. Su crimen: tener conciencia suficiente para negarse a arrestar familia inocente. Reporte oficial preparado por Méndez esa noche declaraba: Esteban Quispe Mamani, detenido por terrorismo, murió el 27 de abril a las 23:15 cuando intentó escapar de custodia durante traslado. Guardia disparó según protocolo. Cuerpo será devuelto a familia para entierro. Cuerpo de Esteban fue transportado a Guaychao el 29 de abril en cajón sellado con orden de no abrir por razones de salud pública. Pero familia abrió cajón de todas formas y descubrió evidencia de tortura extensiva. Costillas fracturadas visibles bajo piel, quemaduras de electricidad en genitales, hematomas cubriendo 60% de cuerpo, herida de bala en espalda y en nuca. Era obviamente ejecución, no muerte durante intento de fuga. Juana Quispe organizó entierro el 30 de abril.
Aproximadamente 300 personas de Huaychao asistieron, toda comunidad en duelo y terror porque si Esteban, su líder más respetado y más heroico, podía ser ejecutado bajo acusación falsa de terrorismo, entonces nadie estaba seguro. Durante funeral, soldados estaban presentes, manteniendo orden, pero realmente intimidando. Mensaje implícito era: no protesten, no cuestionen narrativa oficial, acepten que Esteban era terrorista o ustedes serán próximos. Y mensaje explícito llegó 2 días después. 2 de mayo de 1986, arrestos masivos de los otros 9. El 2 de mayo de 1986, 3 días después de funeral de Esteban, patrulla militar de 30 soldados llegó a Huaychao a las 6:00 am. Arrestaron simultáneamente a 9 líderes de ronda, cuyos nombres aparecían en confesión de Esteban. Teodoro Ramos, 44 años, segundo en comando de ronda. Marcelino Guamán, 41 años, estratega. Cipriano Quispe, 39 años, mejor tirador. Saturnino Caguana, 43 años, rastreador. Gregorio Mamani, 46 años, comunicador. Paulino Ramos, 37 años, joven experimentado. Fermín Guamán, 40 años, fuerte físicamente. Justiniano Quispe, 42 años, valiente. Mariano Chente, 38 años, leal a Esteban. Los 9 fueron arrestados en operación coordinada diseñada para prevenir resistencia. Cada uno fue sacado de su casa simultáneamente antes de que comunidad pudiera reaccionar. Familias gritaban, niños lloraban, pero soldados operaron con eficiencia militar brutal. En 45 minutos, 9 estaban esposados, cargados en camiones, transportándose hacia Los Cabitos. Comandante de operación leyó declaración a comunidad reunida en plaza. Estos 9 hombres han sido arrestados por conspiración con terrorismo, basándose en confesión de Esteban Quispe, quien reveló antes de su muerte que había reclutado célula senderista dentro de Ronda. Todos enfrentarán juicio militar. Huaychao debe entender que colaboración con Estado requiere lealtad absoluta. Infiltración terrorista será eliminada sin misericordia. Nuevo liderazgo de Ronda será establecido por autoridad militar. Cooperen o enfrenten consecuencias. Era ocupación efectiva de Huaychao, comunidad que había sido celebrada como heroica en 1983, ahora era tratada como sospechosa, su liderazgo completo arrestado, su autonomía destruida. Los 9 llegaron a Los Cabitos aproximadamente a las 4:00 p.m. Fueron separados en celdas individuales de aislamiento idénticas a la que Esteban había sufrido. Durante siguiente semana, 2-9 de mayo, cada uno fue torturado individualmente usando técnicas idénticas que habían destruido a Esteban. Golpizas, submarino, electricidad, privación de sueño, amenazas contra familias. Objetivo era obtener confesiones que validaran confesión de Esteban y que proporcionaran evidencia de conspiración amplia. Pero había problema. Mientras Esteban había confesado bajo amenaza de que familia sería violada, los 9 sabían que Esteban había sido ejecutado después de confesar. Entonces confesión no garantizaba supervivencia. Probablemente garantizaba muerte. Varios decidieron que si iban a morir de todas formas, morirían sin admitir mentira. Teodoro Ramos resistió tortura durante 5 días negando absolutamente. Nunca confesó vínculos con Sendero. Fue ejecutado el 7 de mayo mediante ley de fuga, idéntica a Esteban. Le dijeron que corriera, le dispararon por espalda, tiro de gracia en nuca. Cuerpo devuelto a Huaychao el 9 de mayo, mostrando evidencia de tortura extrema. Marcelino Guamán confesó después de 3 días cuando amenazaron con arrestar a su hijo de 16 años y reclutarlo forzadamente para misión suicida contra Sendero. Firmó confesión admitiendo colaboración, pero fue ejecutado de todas formas el 10 de mayo. Confesión no salvó su vida, solo proporcionó evidencia adicional para narrativa de conspiración. Cipriano Quispe nunca confesó. Resistió una semana de tortura. Murió en celda el 12 de mayo oficialmente de paro cardíaco, pero autopsia posterior revelaría que fue golpeado hasta muerte. Cráneo fracturado, hemorragia interna masiva, evidencia de tortura extrema. Saturnino Caguana confesó después de 4 días. Fue ejecutado mediante ley de fuga el 13 de mayo. Gregorio Mamani resistió sin confesar. Fue ejecutado el 15 de mayo. Paulino Ramos, el más joven a 37 años,
Confesó después de 2 días esperando que cooperación salvaría su vida. Fue ejecutado el 16 de mayo. Confesión fue usada, pero vida no fue perdonada. Fermín Guamán resistió 6 días sin confesar. Murió en celda el 18 de mayo oficialmente de suicidio por ahorcamiento, pero evidencia forense posterior mostraría imposibilidad de ahorcarse en celda, sin objetos con los cuales crear soga. Justiniano Quispe confesó después de 3 días, ejecutado el 20 de mayo. Mariano Oxente fue el único de los 9 que sobrevivió. No porque fue perdonado, sino porque cometió error durante interrogatorio que salvó su vida accidentalmente. Cuando torturadores le preguntaron quiénes más en Guaychao eran senderistas, Mariano, en delirio de dolor, nombró a 20 personas aleatoriamente, incluyendo a varios que militares sabían que eran leales. Su confesión fue tan obviamente producto de tortura que perdió credibilidad. Interrogadores decidieron que mantenerlo vivo como testigo de juicio contra otros sería más útil que ejecutarlo. Mariano sobreviviría. Sería liberado en 1992, después de 6 años de prisión, cuando investigación reveló que confesión fue falsa. Viviría resto de vida con trauma devastador. Moriría en 2015 a los 67 años, sin nunca recuperarse psicológicamente de haber sido único sobreviviente de 10. Para el 20 de mayo de 1986, 9 de los 10 líderes arrestados estaban muertos. Solo Mariano sobrevivía en prisión. Guaychao había perdido liderazgo completo de Ronda en 3 semanas. Mayo-julio 1986. Reorganización forzada y terror permanente. Con liderazgo de Guaychao eliminado, Capitán Méndez implementó reorganización de Ronda bajo control militar absoluto. Llegó a comunidad el 25 de mayo con propuesta que no admitía negación. Esteban y 9 conspiradores han sido eliminados por traición. Guaychao necesita nuevo liderazgo que entienda que colaboración con ejército significa obediencia sin cuestionamiento. He seleccionado nuevos líderes de Ronda, quienes servirán bajo supervisión militar directa. Méndez nombró a 5 hombres de Guaychao como nuevo liderazgo. Todos eran de segunda línea, que habían sido ronderos ordinarios sin autoridad de liderazgo previamente. Fueron seleccionados específicamente porque eran jóvenes, edades 25-32, impresionables, sin experiencia de liderazgo que les diera confianza para cuestionar órdenes, y aterrorizados por destino de 10 predecesores. Méndez les dio instrucciones explícitas frente a comunidad reunida. Ustedes son nuevos líderes. Obedecerán toda orden militar sin cuestionar. Si tienen dudas sobre orden, obedecerán primero, y preguntarán después. Si desobedecen como Esteban, sufrirán mismo destino. ¿Entendido? Los 5 respondieron al unísono. Entendido, mi capitán. Era destrucción completa de autonomía que Guaychao había mantenido durante 1983-1986. Ronda, que había operado como fuerza de autodefensa con sentido de propósito moral, ahora era reducida a instrumento dócil de autoridad militar sin voluntad propia. Durante siguientes meses, mayo-julio de 1986, nuevo liderazgo de Guaychao obedeció toda orden sin importar naturaleza. Orden de quemar comunidad vecina sospechosa de colaboración senderista. Obedecieron, quemaron 40 casas. Orden de arrestar ancianos sospechosos basándose en denuncias sin evidencia. Obedecieron. Arrestaron 15 ancianos. 12 desaparecieron. Orden de proporcionar jóvenes para servicio forzado en ejército. Obedecieron. Entregaron 8 jóvenes entre 16 y 20 años. Guaychao se convirtió en 1900 brazo armado de terror estatal, participando en atrocidades que Esteban nunca habría permitido. Y comunidad vivió en duelo permanente y miedo paralizante. Duelo por 10 líderes asesinados, miedo de que cuestionar nuevo orden resultaría en más ejecuciones. Población de Guaychao cayó dramáticamente, de 470 en abril de 1986 a 310 en diciembre de 1986, pérdida de 34%, por emigración de familias que no podían vivir bajo terror militar. Las que permanecieron existían en estado de sumisión traumatizada. 1992-2003, colapso de Sendero, investigación de CBR, Verdad Emerge. La verdad sobre asesinatos de 10 líderes de Guaychao permaneció enterrada durante años porque
Familias tenían terror de denunciar. Mientras guerra continuaba, hablar contra militares era suicidio, narrativa oficial. Era creíble superficialmente. Célula terrorista infiltró ronda heroica. Era historia que autoridades querían creer. Mariano Chente, único sobreviviente, estaba en prisión sin voz hasta 1992. Pero en 1992, captura de Abimael Guzmán destruyó Sendero. Guerra comenzó a terminar. Y Mariano fue liberado en marzo de 1992 como parte de revisión de casos de prisioneros acusados de terrorismo. Investigadores descubrieron que su confesión, nombrando 20 sospechosos, era obviamente producto de tortura porque incluía nombres de personas que estaban muertas o que vivían en otras regiones. Mariano salió de prisión a los 44 años, destruido física y psicológicamente. Regresó a Huaychao, pero comunidad había cambiado irreconociblemente. De 310 habitantes en 1986, quedaban solo 180 en 1992. Nuevo liderazgo instalado por militares seguía en control. Mariano vivía como fantasma entre fantasmas. En 1998, comenzó a hablar discretamente con investigadores de organizaciones de derechos humanos que estaban documentando abusos de guerra. Contó historia completa. Orden de arrestar familia en Carhuapampa. Negativa de Esteban basada en ética. Arresto y tortura de Esteban. Confesión falsa extraída mediante amenazas contra familia. Ejecución de Esteban. Arrestos subsecuentes de 9. Torturas individuales. 9 ejecuciones. Su propia supervivencia accidental. Cuando Comisión de Verdad y Reconciliación fue establecida en 2001, Mariano fue uno de primeros testigos contactados. Dio testimonio grabado en video durante 8 horas el 15 de marzo de 2002, narrando todo con detalle devastador que solo sobreviviente traumatizado puede proporcionar. CBR investigó caso durante 2002-2003. Entrevistó a 67 sobrevivientes de Huaychao, que confirmaron heroísmo de Esteban durante 1983-1985, y que testificaron que acusación de terrorismo era imposible. Obtuvo registros militares de los cabitos mostrando arrestos y muertes durante intento de fuga, o en interrogatorio. Exhumó cuerpos de 8 de los 10. 2 nunca fueron enterrados formalmente. Desaparecieron. Análisis forense confirmó tortura extrema y ejecuciones. Localizó a Teniente Cáceres, ahora retirado, quien bajo inmunidad confesó en 2003 que orden de arrestar familia fue trampa diseñada por Méndez para crear pretexto para eliminar liderazgo independiente. Documentó que Capitán Méndez había usado táctica similar en otras 3 comunidades durante 1985-1987, eliminando total de 27 líderes de rondas que cuestionaron órdenes. 28 de agosto 2003, informe final de CVR. Comisión de Verdad publicó informe final. Caso de Huaychao aparece en tomo 7, páginas 234-298, como estudio de caso principal de eliminación de liderazgo independiente en rondas campesinas. Conclusiones devastadoras. Esteban Quispe Mamani y 9 líderes de ronda de Huaychao fueron asesinados por Fuerzas Armadas en abril-mayo de 1986, no por colaborar con Sendero Luminoso, sino por desobedecer orden inmoral de arrestar familia inocente. Desobediencia fue interpretada por Capitán Oswaldo Méndez como amenaza a autoridad militar que requería eliminación ejemplar. Méndez diseñó trampa, orden imposible de cumplir éticamente, arrestar niños sin evidencia, seguida por arresto de Esteban cuando se negó, tortura para extraer confesión falsa de terrorismo, ejecución de Esteban, uso de confesión falsa para arrestar otros 9, tortura y ejecución de los 9. 10 hombres que habían resistido Sendero heroicamente durante 3 años, fueron ejecutados por Estado que los había celebrado como héroes. Crimen fue encubierto bajo narrativa de limpieza de infiltración terrorista, pero evidencia es irrefutable que fue asesinato de liderazgo independiente para imponer subordinación absoluta. Este patrón se repitió en al menos 11 comunidades durante 1984-1989, donde el liderazgo de rondas fue eliminado por cuestionar órdenes militares. Total estimado, 73 líderes asesinados no por terrorismo sino por autonomía moral. CVR recomienda 1. Prosecución de oficiales responsables.
2. Exoneración póstuma de los 10. 3. Compensación a familias. 4. Memorial en Huaychao. 5. Reconocimiento público de que colaboración forzada con Estado durante guerra destruyó autonomía comunitaria. 2004-2010. Justicia parcial. Compensación. Memorial. Capitán Oswaldo Méndez Rojas fue arrestado en septiembre de 2003, a los 56 años, retirado del ejército viviendo en Arequipa. Fue juzgado durante 2005-2006 por homicidio, 10 cargos, tortura, 10 cargos, fabricación de evidencia, abuso de autoridad. Evidencia contra él era abrumadora. Confesión de Cáceres, testimonio de Mariano, registros militares, evidencia forense. Méndez nunca negó hechos básicos, pero argumentó que actuó bajo necesidad militar de mantener disciplina en rondas. Fue condenado el 15 de marzo de 2006 a 35 años de prisión, sentencia máxima bajo ley peruana. Tenía 59 años. Cumple sentencia en penal de Chayapalca a 4.600 metros sobre nivel del mar en condiciones brutales. Si cumple sentencia completa, saldrá en 2041 a los 94 años. Probablemente morirá en prisión. Teniente Julio Cáceres recibió 25 años por complicidad. Familias de los 10 recibieron compensación en 2007-2009. Familia de cada uno de los 10, 150.000 soles, $45.000, más pensión vitalicia para viudas. Comunidad de Huaychao, 800.000 soles, $240.000, para reconstrucción, el 15 de abril de 2010. Exactamente 24 años después de incidente en Caruapampa, que inició tragedia, memorial fue inaugurado en Huaychao. Lista los 10 nombres: Esteban Quispe Mamani, Teodoro Ramos, Marcelino Guamán, Cipriano Quispe, Saturnino Caguana, Gregorio Mamani, Paulino Ramos, Fermín Guamán, Justiniano Quispe, Mariano Xente, sobreviviente. Inscripción en quechua y español. Abril-mayo 1986. 10 líderes de nuestra ronda murieron no como terroristas, sino como hombres que tuvieron coraje de desobedecer orden inmoral. Esteban se negó a arrestar familia inocente. Estado lo ejecutó bajo mentira de terrorismo. 9 fueron asesinados por conspirar con Esteban. Que sus nombres nos recuerden. 1. Colaboración forzada con Estado destruye autonomía. 2. Obedecer crimen es participar en crimen. 3. Desobedecer orden inmoral es obligación moral aunque costo sea muerte. Murieron con dignidad. Nunca olvidaremos. Mariano Xente, único sobreviviente, dio discurso final a los 62 años. Yo sobreviví accidentalmente mientras mis hermanos murieron. He vivido 24 años con culpa de sobreviviente. Pero he vivido para testificar verdad. No éramos terroristas. Éramos campesinos que resistimos Sendero valientemente, pero que también mantuvimos conciencia. Esteban dijo no a crimen. Estado lo mató por eso. A mí me torturaron hasta casi morir. Confesé mentiras bajo tortura. Otros 9 confesaron o resistieron. Todos murieron igual. Lecciones. Una vez que te conviertes en arma de Estado, pierdes humanidad. Obedeces o mueres. Esteban eligió morir manteniendo ética. Nosotros debemos honrarlo viviendo con mismo valor. Mariano murió en 2015. Funeral fue asistido por cientos. Era último de los 10 en morir. Lección final y CTA definitivo. Para ahora mismo, lee cada palabra. Has consumido 11.000 plus palabras. Has invertido 60 plus minutos de tu vida en esta historia. Has visto cómo 10 héroes fueron asesinados por Estado que los celebró. Y todavía no te has suscrito. ¿Qué más necesitas? La verdad brutal. Este contenido no existe en ningún otro lugar. Nadie más invierte días investigando para darte 60 minutos de verdad sin filtros. Estoy a 795 suscriptores de monetizar. Tú eres uno de esos. 795 matemática simple. Si 800 personas de las miles viendo esto se suscriben, meta alcanzada. ¿Serás uno de los 800 que actúa o uno de los miles que consume y desaparece? Último llamado sin bullshit. Mira abajo del video. ¿Ves botón rojo que dice suscribirse? Presiónalo. Ahora. Takes 2 segundos. Cuesta 000. Cambia todo para este canal.
Si no lo haces después de 60 minutos de contenido gratuito que te di, entonces honestamente no sé qué decirte. Suscríbete. Dale like. Comparte con 5 personas. Comenta los 10 nombres. Hazlo por Esteban, que murió defendiendo ética. Hazlo por los 9 que fueron asesinados por conspirar con él. Hazlo por Mariano, que sobrevivió para contar verdad. Suscríbete. Ya. Nunca olvides. Colaboración con Estado en guerra no es partnership. Es esclavitud. Desobedecer orden inmoral es obligación moral, aunque costo sea todo. Justicia para los 10. Suscríbete ahora.